Muy buenas tardes. Quiero hablarles un poco sobre Martin Heidegger, uno de los que gran aporte le dio a la fenomenología dentro del proceso de investigación, discípulo de Edmund Husserl. Martin Heidegger nace el 26 de septiembre de 1889 y muere el 26 de mayo de 1976, hijo de Fritz Heidegger y Johanna Keynes. Fue filósofo, escritor, con doctorado en psicología, y escribió innumerables libros. Uno de los libros más impactantes que pudo haber creado fue el libro El ser y el tiempo, el cual basa su fundamento, su predimento en la ubicación del ser en esa ubicación del tiempo en el mundo como tal. Siendo discípulo de Edmund Husserl, le dio un seguimiento a su proceso de investigación en cuanto a la fenomenología. Fue un personaje un poco criticado por su fanatismo en el ámbito político. Su proceso de investigación en cuanto a la fenomenología se basa en esos hechos históricos basados en el mundo sociológico. Él le daba ese sentido al ser dentro del contexto del tiempo, el cual el ser era un elemento fundamental para darle significado a las cosas que estaban en el mundo, todo un poco contrario a lo que Husserl les decía, a pesar de que era su discípulo. Heidegger trataba de explicar, o muy claramente explicó que el individuo como tal, el ser como tal, a través de su conciencia le daba esa particularidad a las cosas que el mundo rodea, y que en sí el mundo, en su mismo significado, en su misma esencia, iba a tener importancia debido a esa influencia que iba a tener el ser en sí mismo. Martin Heidegger dejaba muy claro, o ha dejado muy claro dentro del proceso de investigación, que el individuo en sí mismo le daba una particularidad, o le da una particularidad a la ubicación tiempo-espacio. Desde mi percepción, desde mi punto de vista, se podría ver el proceso de investigación de Heidegger como un proceso más en el ámbito sociológico, porque él hablaba de un contexto histórico del ser humano. Él especificaba que el ser humano en sí mismo, a través del tiempo, le daba sentido al mundo que lo rodea. Y bueno, dentro de ese contexto y dentro del ámbito sociológico, desde mi perspectiva, desde mi manera de ver las cosas, en ese punto él tiene mucho sentido, ya que realmente las sociedades, la conformación de ciudades, de pueblos, el mundo en sí como tal, durante el tiempo va expandiendo su desarrollo, va permitiendo que ese mundo en el cual el ser humano se va desenvolviendo le va dando mucho sentido. Y si nos referimos al aspecto histórico-social, Heidegger le da mucha solidez, porque si nos ponemos a pensar en el desarrollo del mundo desde la teoría evolucionista hasta el presente, el mismo ser es el que ha logrado alcanzar los niveles de conocimiento y los niveles en muchos aspectos tecnológicos, niveles industriales, niveles académicos, ¿verdad? Pero en el pasar del tiempo, si hablamos del ser humano en sí, a principios de la creación del mundo a través de la teoría evolucionista, podemos entender que a la medida que el ser humano va evolucionando su manera de pensar, va evolucionando sus conocimientos, va desarrollando el mundo que lo rodea, y va dándole más fortaleza a ese sentido. También es claro establecer de que Martin Heidegger fue rector de la Universidad de Freiburg, tuvo mucho tiempo allí, a pesar de que tenía su discípulo que en cierta forma trataba de contradecirlo en cuanto a un discurso que él mismo creó. Él no se antepuso ante eso, y no le dio pues mucha
mucho significado a lo que él trató de explicar, pero sin embargo, desde mi perspectiva, Martin Heidegger quiso darle un sentido más profundo a todo el proceso investigativo de la fenomenología que crea el mundo Husserl, y bueno, simplemente, desde mi parecer, le dio algo contrario, porque el mundo Husserl establecía de que el mundo como tal en sí mismo tiene un sentido propio y que no dependía de nada ni de nadie para que el mismo mundo tuviera sentido. Sin embargo, Martin Heidegger, dentro de sus innumerables escritos y dentro del aporte de la fenomenología, él establecía que era el propio ser quien le daba sentido al mundo en sí. Y eso nos lleva un poco a darle contradicción a lo que establecía la teoría de la caverna, el cual decía de que el ser mismo le daba sentido a su vida en función de lo que él veía y en función de lo que el ser mismo observaba. En lo que Martin Heidegger, bueno, él establecía ese conocimiento más hacia el ser como el único individuo con conciencia en el mundo, para darle significado a todo lo que rodea el mundo y la sociedad. Y bueno, y a manera de conclusión, bueno, Martin Heidegger, sus estudios, desde mi punto de vista, van más enfocados a interpretarlo desde el contexto sociológico, desde el contexto histórico, en el tiempo, y que el ser, bueno, es un pilar fundamental para el desarrollo del mundo que nos rodea.